Amén. Que el Señor me los bendiga a todos una vez más. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a alabar el nombre del Señor por medio de su palabra. Amén. Y vamos a meditar en ella. Y el día de hoy yo tengo un mensaje que de verdad es de bendición, porque como siempre digo, está en la palabra del Señor. Está fijada en la palabra del Señor, y no es algo que viene de mi propia idea, de mi propia mente, sino que viene de la Biblia, que es la palabra, las sagradas escrituras, la palabra de nuestro Señor Jesucristo escrita en forma textual, que existe la Biblia leída, pero la primera, que es esta, fue la Biblia que tenemos aquí. Y de esa manera fue que se transmitieron muchos mensajes, muchas enseñanzas, porque se han escrito y han quedado guardadas hasta el día de hoy. Amén. Así que vamos a meditar en esto. Vamos a leer en Marcos 8:34. Querido hermano, querida hermana, todos los que están ahí presentes, vamos a leer en Marcos 8:34. En el nombre del Señor Jesucristo lo leemos. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. 8:34 de Marcos dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vamos a leer una vez más para bien saborear esto. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que Dios sea el que me guíe más aún, no solo para crear el bosquejo, no solo para tener tema que hablar, sino que me guíe para poder dar la palabra adecuada a los que están escuchando, la palabra adecuada al que está necesitado de palabra de Dios, al que está esperando que el Señor le dé la respuesta a su petición. Yo no lo sé, tal vez Dios esta noche quiere, o este momento, este día, quiere contestar la pregunta. Amén. Así que vamos a hacer esto esta tarde, vamos a meditar en esto y vamos a pedirle al Señor que me guíe. Vamos a pedir al Señor que me dé eso y que abra los corazones de los que escuchan. Padre mío, gracias una vez más en este día por tenernos aquí presentes, por la vida, por otro día más de vida que nos das, mi Rey. Gracias a los que están viendo esto en este momento, Dios mío, a cada uno que lo ven en vivo o lo ven en la repetición también. Que Dios bendiga a cada uno de ellos que toma el tiempo de ser edificados en tu palabra, de poder compartir tu palabra con nosotros para la gloria tuya, mi Rey. Te pido que me ayudes a mí a poder dar tu palabra, para poder exponer los versos que tengo que dar con la buena interpretación. Y te pido también por los que están ahí presentes en este momento, que puedan meditar y abrir sus corazones a ti, para que puedan hacer las cosas bien en sus vidas, Padre mío, para que puedan ellos entender lo que tú les has escrito, lo que tú les has dicho y ha quedado escrito en tu palabra, y lo puedan vivir y ser de bendición a los que están en su alrededor, para que puedan ser de ejemplo a los que están en su alrededor. Padre mío, te pido por los que están escuchando, cada hermano, cada hermana en este instante, que me conozcan o no, que te conozcan a ti, mi Rey, que puedan escuchar tu palabra, que puedan saber más de ti, Padre mío. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Entonces estábamos leyendo en Marcos 8:34. Amén. Un pasaje, específicamente ese versículo es bien popular. Yo siempre empiezo de pasajes populares o conocidos, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces, cuando no entienden algo de la Biblia, prefieren no escuchar el mensaje y salir corriendo. Y yo trato de ser breve también para poder dar el mensaje así, pero directo. Tratar de no hacer mucho rodeo, sino ser directo, pero a la vez me gusta que se entienda lo que digo. Amén. Entonces yo trato de encontrar un balance en eso. Y meditando en la palabra del Señor, me encontré con este pasaje. Y leí este pasaje y a mí me tocó personalmente porque resaltó. Hay algo que resaltó de este pasaje y lo vamos a ir leyendo por partes. Así que vamos a ir a mismo Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8:31. Para la gloria del Señor vamos a leer esto. Y es importante meditar en esto, como les digo, porque nos habla a nosotros, nos da una enseñanza. Nosotros que nos decimos ser cristianos, usted que se dice ser cristiano, mi hermano, mi hermana, que me conocen, tal vez unos todavía no me conocen, pero no importa eso.
¿Qué es lo que la palabra dice? Bendito Dios. ¿Qué estamos Aleluya. aprendiendo de la palabra? Y vamos a meditar en el pasaje del Nuevo Testamento, enseñanzas que salieron de la boca de nuestro Maestro Gloria a Jesucristo. 8:31, vamos a leer. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. Vamos a leer del 31 al 38 para entender lo que estaba pasando en este momento. Vamos a ir poco a poco, vamos a leer el 31. Dice: y comenzó a enseñarles el Señor Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ese es un pasaje importante. Vamos a quedarnos en el 31 por un instante para meditar qué estaba pasando aquí. En el pasaje 31 el Señor Jesús les enseñaba a los que estaban ahí. Y no solo eso, sino que yo me puse a leer detenidamente las palabras que dice aquí. Y dice que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Bendito Dios. Él les dio una enseñanza de eso. No fue solamente que les dijo en el aire, que les dijo por si acaso me va a pasar esto y lo otro, sino que era una enseñanza que dio el Señor. Amén. Era algo que tenían que entender, recibir eso, entender lo que iba a pasar, dar explicación. Por eso la palabra de Dios dice: y comenzó a enseñarles, no a decirles, a prevenirles, Aleluya. a profetizar. No, sino que y comenzó a enseñarles, a explicarles, a decirles detalladamente que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esa era una de las cosas, padecer mucho, que lo vemos que desde cuando estuvo arrestado hasta la crucifixión lo maltrataron. Esos fueron sus padecimientos. Bendito Dios. Él padeció mucho, como él lo profetizó, sí, fue como una profecía, pero detallada, bien detallada. Por eso es como una enseñanza, porque él lo enseñó. ¿Y por qué digo esto? Porque vemos que el Señor Jesús no tomó a la ligera este detalle. Vemos que cuando el Señor está hablando esto, empezó a enseñarles que Él tenía que padecer mucho Amén. y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Hasta les dijo por quiénes Él iba a ser Amén. desechado. Imagínense, los ancianos que se supone que son serios en las cosas de Dios. Amén. Que tienen experiencia en las cosas de Dios, los principales sacerdotes, los que estaban listos para llegar eventualmente a ser un día sumo sacerdote, porque de ellos escogían, de los principales sacerdotes, y hasta esos mismos que supuestamente iban a poder entrar al lugar santísimo, Bendito en el Dios. tabernáculo o en el templo de Dios, lo iban a tener que desechar al Señor Jesucristo. Y los escribas que conocían la palabra, esos también lo tenían que desechar al Señor. El Señor les enseñó eso a sus discípulos y a los que seguían al Señor. También dijo que Él iba a ser muerto Bendito Dios. Aleluya. y resucitar después de 3 días. No fue algo que, como he escuchado por ahí, que dicen que el Señor Jesucristo, que en ninguna parte dijo que iba a nacer 3 días. Yo sí he escuchado que me han dicho argumentos, no sé de dónde los sacaron, y me dicen: sí, pero ¿cómo sabían que Él iba a resucitar al 3er día? Él no dijo eso. Y claramente está aquí. El Señor sí lo dijo. Aleluya. Y esas son gente que tiene otras creencias, Bendito que no son Dios. cristianos, o que ven a Cristo como un profeta o como un hombre nomás. Y no sé de dónde sacan argumentos y dicen: pero no, si Cristo Él murió y resucitó tal vez al 3er día, pero no fue profecía, porque Él nunca dijo que lo iba a hacer. Y Santo claro eres. que lo dijo, lo acabamos de leer. Iba a resucitar después de 3 días, bendito sea el Señor. Pero eso no es el tema de hoy, sino que lo estamos leyendo para ver la énfasis que el Señor le daba a estas cosas. Él les enseñó eso a sus seguidores. En el verso 32 seguimos leyendo y dice: esto les decía claramente. Imagínense, la Biblia aclara para nosotros, nos aclara a nosotros mismos que lo que el Señor les enseñaba, como dice el verso 31, les enseñaba de esto y lo otro y lo otro. El 32 viene y me saca aún más de la duda, por si yo decía, tal vez enseñar quiso decir
que porque les mostró que iba a ser así, no, porque después el 32 dice, esto les decía claramente, o sea, Gloria a Dios. no hay algo que quedó chueco, no le entendí muy bien, no, se los enseñó y claramente, o sea, el Señor era el buen maestro, por algo le dicen maestro, De maestros. amén, maestro de maestros, porque Él cuando enseña, enseña claramente. Cuando era su tiempo de hablar en parábolas, como decía la profecía, hablaba en parábolas, algunos podían entender, pero cuando era tiempo de enseñar para todos, ahí la gente entendía también, porque Él era buen maestro, amén. Bendito Dios. Entonces esto les decía claramente. Y aquí viene la parte interesante. Entonces Pedro, uno de los apóstoles, uno de sus discípulos, Sí. pescador, Pedro, hermano de Andrés, Pedro dice, le tomó aparte al Señor, imagínense. Pedro ve que el Señor le empezó a hablar, vamos a hacer esto y lo otro, y claramente se lo enseñó. Aleluya. Y viene Pedro y dice, Señor Jesús, ven conmigo, quiero hablar contigo. Y se lo tomó Pedro aparte. No dice que Jesús tomó a Pedro. ¿Ah? No dice que Jesús tomó a Pedro, dice que entonces Pedro le tomó aparte. Pedro tomó al Señor, le dijo, Señor, quiero hablar contigo. ¿Ah? Se lo llevó a la oficina, se lo llevó a un cuartito, se lo llevó a tomar un café. ¿Ah? Porque Pedro le iba a hablar al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero imagínense lo que pasa. Y comenzó a reconvenirle, dice nuestra Biblia, Reina Valera 1960. Yo me puse a buscar qué exactamente es reconvenirle. Hacer un tránsito. Y quedé sorprendido cuando vi la definición, porque es lo mismo que otra palabra que ya conocemos. Y una traducción mejor sería, empezó a reprenderlo. No reprender de demonio, vamos a aclarar, a reprenderlo, a corregirlo. Empezó a amonestarlo, a corregirlo, él a enseñarle al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque reconvenirle, cuando yo lo vi en la Biblia, en griego es la palabra epitimán, y eso es reprender. Entonces él lo estaba reprendiendo, pero en nuestras Biblias ponen la palabra a reconvenirle. Y reconvenirle también es como tratar de hablar para que lo piense otra vez y tal vez cambie de parecer. Como sí, pero sabes, tal vez puedes hacer esto. Eso fue hacer Pedro. Pedro, él tomó al Señor y le dijo, ven para acá. Pero Señor, esto y lo otro, y tal vez no, tal vez hay una forma que le puedes pedir a Dios. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero empezó a reconvenirle, eso sabemos, hasta ahí podemos llegar, tomándolo aparte. Pero él, dice el 33, volviéndose y mirando a los discípulos, mire bien, el Señor Jesucristo, que se vino para acá con Pedrito, Pedro, el hermano Pedro, que se lo llevó para allá, se le volvió a Pedro, o sea, se le corrió, no le quedó ya escuchando lo que él estaba diciendo. Y no solo dice volviéndose y mirando a los discípulos. O sea, me está hablando él a mí y los discípulos están ahí y el Señor mira a los discípulos y tiene a uno que le está hablando cosas que vamos a ver lo que dice ahí. Y dice, él volviéndose y mirando a los discípulos, dice, reprendió a Pedro. Y la palabra reprendió ahí también es epetimesen, que también es parecido al epitimán, Sí. que tiene la misma raíz de reprender, Sí. la misma raíz. Entonces Pedro vino a reprender al Señor, vino a hacerlo cambiar de parecer, y el Señor al final, Jesús, Él viene y lo reprendió a él, el Señor a Pedro. ¿Qué venía Pedro a enseñarme? A hacer esto, a hacer lo otro. Entonces el Señor lo reprendió y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendito Dios. Y ahí vamos a aclarar algo. Yo no estoy diciendo que Pedro era malo, porque sabemos que Pedro fue un gran siervo del Señor después de todo esto. Estoy hablando en ese momento, para que no me malinterpreten. No estoy hablando mal del hermano Pedro, que el Señor lo tiene en su presencia Amén. hasta el día de la resurrección. Amén. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que hablo es que en ese momento, como ser humano, el apóstol Pedro, ¿no?, con errores igual que todos nosotros, vio eso, que el Señor iba a sufrir aquí, que lo iban a maltratar y que hasta lo iban a rechazar y matar. Bendito Dios, sí. Él dijo, Señor, no, que no te pase eso. O sea, Él lo hace con buena voluntad, Él lo hace de buen deseo. Amén. Pero nos damos cuenta que
un buen deseo no es siempre lo correcto. Hay gente que dice lo que importa es la intención, pero no, porque ¿y el resultado cuál era? Si Pedro, su intención era que el Señor no muriera en la cruz del Calvario, porque lo quería tanto, ¿qué pasaría de nosotros? Estaríamos todos condenados. La acta de muerte que tendríamos para la condenación seguiría vigente. No tendríamos salvación por una buena intención. ¿Entendemos eso? Porque Pedro, el ser humano, el hombre carnal, como dice el Señor Jesús, no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces ahí vemos que no se trata simplemente de mi intención, es que yo siento en mi corazón hacerlo así, asá. Veamos que sea de Dios. No veamos que no es que el amor no deja que un hermano vaya así, asá. Eso puede decir mucha gente, mucha cosa. ¿Qué dice el Señor? El Señor les enseñó que tenía que ir a morir. Les dijo, les predicó, les enseñó claramente, como leíamos en el otro verso. Esto les dijo, les decía claramente. Y Pedro viene con su idea humana y dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Haz esto, lo otro. Él vino a corregirlo a él. Entonces el Señor, siendo fiel a Dios y a su mandato, y él habiendo descendido del cielo, reprendió él a Pedro. Aleluya. Aún estando aparte, mirando a los discípulos. Porque hay unos que dicen que Dios no avergüenza a nadie. Mentira eso, mentira. Cuando Dios quiere tratar con alguien personalmente, lo hace. Y gloria a Dios, porque nadie quiere pasar vergüenza. Gloria a Dios. Pero cuando Dios quiere obrar públicamente, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, Señor, no lo hagas así? Y si me reprende delante de todo el mundo, para vergüenza mía, pero prefiero ser avergonzado y redarguido por el Dios y ser salvo y decir, gloria a Dios. Todos vieron como Dios me reprendió, pero vieron que me reprendió y yo lo recibí para la gloria de Dios. Al final, la gloria es para Él. Amén. ¿Qué voy a andar escondiendo yo si Señor. recibo la palabra? Ahora si no la recibo, no voy a querer que vean cómo fui reprendido, ¿no? Porque voy a seguir de rebelde. Entonces el Señor miró a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el verso 34 sigue diciendo, y llamando a la gente y a sus discípulos, ese fue el Señor Jesús cuando pasó eso, llamó a la gente que vinieran, a los seguidores y a sus discípulos, a sus estudiantes, en otras palabras, los que los seguían a Él, los llamó para que vinieran. Y Él les dio una lección a todos. Y Pedro tenía que haber estado ahí. No dice la Biblia que se fue. No dice que Pedro ya no estaba ahí. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Y esto, imagínense, cualquiera puede decir eso fue una indirecta que le tiró a Pedro. Porque Él está diciendo esto por Pedro. El Señor Jesús está diciendo esto por lo que acaba de pasar con Pedro. Él no sacó una lección, pero aprovechó para dar una lección ahí, para que ningún otro vaya a caer en el error de Pedro. Y Pedro entendió claramente, vemos después en las Escrituras, como Dios fue obrando en él y fue un hombre de mucha bendición para la iglesia. Pero en ese momento el Señor dio una enseñanza y dijo, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo hablando de Él mismo, niéguese a sí mismo. En otras palabras está diciendo, si quieren seguirme a mí, si quieren ser mis discípulos, si tú, Pedro, y pueden haber muchos Pedros en el internet, en muchos países, si tú, Pedro, quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo. Es decir, no le hagas caso a tus propias ideas. Santo eres Jesús. No es malo tener ideas, pero ten cuidado de las ideas que tú tienes, las ideas que pueden ir en contra de lo que Dios tiene. Si Dios dice se va a hacer de esta forma y viene un hombre y dice no, finalmente lo voy a hacer así, no, es que la visión que yo tengo es esta, eso es de Satanás. Porque el Señor a Pedro, que tenía buen deseo para el Señor, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes la mira, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bendito Dios. Y así le puede decir a mucha gente hoy en día. Santo Jesús. ¿Por qué? No, es que es de buena intención. No, si yo no lo hago de malo, lo hago para bien. Pero ¿es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O es lo que tú quieres hacer porque lo sientes? ¿Y qué dice la palabra?
¿Concuerda lo que tú dices con la palabra? Entonces ese es el error de muchos. El error de muchos es que quieren hacerse los Pedros, quieren tomar al Señor aquí y llevárselo, sentarse con Él y tratar de convencer al Señor Jesucristo y decirle: Señor, piénsalo bien, tal vez no es tan así como tú enseñaste, Señor, cambia un poco porque eres muy rígido, Señor. No, ¿cómo eso que solo los que tienen el Espíritu Santo y fueron sellados van a ser salvos, Señor? No. ¿Qué vamos a venir nosotros a reprender al Señor? Señor Santo. Nos creemos Pedro, y Pedro, que era tan cercano con el Señor, ni él pudo convencerlo. Algunos dicen: no, pero mira a Abraham, como le dijo a Jehová, a Dios le dijo, pero y por 100, y por 50, y 25, y quieren así venir también. Pero tenemos que entender las diferencias que habían en esos dos eventos. Tenemos que entender que ahí estábamos viendo como él intercedía, en otras palabras, ¿no? Por Lot, ¿ah? Por un justo le decía: destruirías todo. Y ahora nosotros queremos traer al Señor. Claro, hay que pedirle misericordia. Claro, hay que decir: Señor, no te olvides de los que todavía tienen oración. Señor, tengo un prójimo en necesidad, en enfermedad. Claro que hay que orar por ellos. Amén. Hay que pedirle al Señor misericordia. Pero tengamos cuidado de confundir cuando estamos pidiendo que Dios haga algo, a llegar y hacerlo. A llegar y decir: no, es que Dios en la palabra dice que cuando hay un enfermo hay que tomar aceite. En la palabra en Santiago dice: hay que tomar aceite, llamar a los ancianos y orar por los enfermos y Dios los sanará. La oración de fe. Pero vengo yo y digo: no, finalmente no lo vamos a hacer con aceite. Yo siento que lo vamos a hacer con sal. Lo vamos a hacer con sal, y en vez de llamar a los ancianos, vamos a llamar a los recién bautizados. Vamos a hacerlo así porque así lo ha puesto Dios en mi corazón. ¿Será Dios que puso eso en su corazón, o es Satanás el mismo que puso eso en el corazón Y tú de eres Pedro Jesús, aleluya. para que lo hiciera de esa manera? ¿Por qué? Porque confunde la gente ideas o revelaciones, como le llaman, y quieren dejar de lado la palabra del Señor. El Señor claramente enseña las cosas en la palabra. En el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas. Y voy a venir yo como Pedro, que el Señor me acaba de explicar todo, y después cuando me toca a mí hacer algo, vengo y hago todo lo contrario. ¿Quién está mal, el maestro o el estudiante? El estudiante, porque yo no puedo decir que el Señor se equivoca. No, Señor. Aquí en la tierra tal vez hay maestros que fallan, pero Jesucristo, el maestro divino, Nunca se... no se equivoca. Y vemos aquí que Pedro todavía tenía su idea. Quiere decir que el error era Pedro, que Satanás le metió esa idea. Sí, amén. Pero bendito sea el Señor que Pedro entendió. Amén. Y así nosotros tenemos que entender y recibir cuando el Señor nos corrige. Y vamos a leer el verso completo. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, dejar de lado las ideas nuestras, rechazar nuestras propias ideas. No me refiero a ideas, y la Biblia tampoco se refiere a ideas en general. O sea, hoy de qué color me voy a poner la camisa, o qué ruta voy a tomar para llegar a tal lugar. Usted puede tener ideas y el Señor no le va a decir no, porque eso no está afectando la doctrina del Señor. Pero si usted escucha doctrina o quiere enseñar doctrina, y el Señor dice: tienes que perdonar a tu prójimo, y usted dice que una revelación de Dios le dice: no, después de tantas veces ya no hay que perdonarlo, hay que echarlo de la iglesia y no hablar más de él, ni mencionarlo. Eso no es de Dios. Tiene que perdonar. El Señor enseña a perdonar. Entonces, y eso lo doy como ejemplo, pero tenemos que dejar de lado nuestras ideas y que vengan las ideas de Dios. Niéguese a sí mismo, y sigue diciendo el verso: y tome su cruz. Y tome su cruz, bendito sea el Señor. Y no es la cruz, el crucifijo, o una crucecita que se pueda colgar en un pendiente. No, porque se la puede poner, pero eso no es tomar la cruz. La trae colgada, pero ni siquiera es ponérsela. No es eso. Amén. El Señor Jesús dijo: y tome su cruz, en el sentido de que las enseñanzas que el Señor dio y las adversidades que vienen, las luchas y las pruebas que vienen como cristiano, Amén. que somos señalados, somos apuntados, hablan mal de uno porque uno es cristiano. Eso es parte de tomar la cruz. Amén, amén. Tomar el evangelio de Cristo con todo lo que trae, que por lo primero es salvación. Todo lo que implica la... Pero aquí en la tierra puede traer disensión. Amén. ¿Por qué disensión? Porque se lucha la luz contra las tinieblas. Amén. Entonces, por eso es tomar la cruz, ir para allá con una carga que Dios nos da
dice que no nos da carga más pesada de que nosotros podemos llevar. Entonces sí, hay una carga. Hay unos que dicen ser cristiano no es carga. Sí, hay una carga, pero ligera. Con Cristo es ligera. Pero hay. amén. No podemos decir que no hay. Sí está, pero Dios nos ayuda a ir. Amén. Aleluya. Entonces, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no se trata solo de dejar de lado mis ideas, tomar la cruz del Señor y quedarme ahí tampoco, o seguir a otra persona, sino que el Señor aclaró y dijo, y sígame. Es decir, seguir las ideas del Señor, obedecer su voz y su palabra Sí, Señor. fiel y verdadera. Aleluya. Obedecer a esa palabra. Entonces vemos que el apóstol Pedro en ese entonces, estamos hablando claramente que cometió un error como todos cometemos, y él después, claro, estuvo bien, pero en ese momento él cometió un error, y nosotros que vemos el ejemplo no tendríamos que caer en ese error. Amén, Podemos amén. caer en errores, pero aquí lo tenemos claro en la palabra, y lo digo porque nosotros como seres humanos es fácil tener ideas, ambiciones, sueños, pero tenemos que ver si Sí. van a la palabra del Señor. Yo puedo decir, no, yo quiero hacer una alabanza para el Señor, quiero hacerla así, así, asá, asá, asá. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Tal vez terminé bien, empecé bien, haciendo una alabanza en espíritu y en verdad, y después termino en la carne, y me olvidé de la adoración, y me preocupé más de la canción, las notas, la letra, y ya ni sé ni a quién se la canto, pero suena bonito. No. ¿Por qué? Porque empecé bien, empecé en el espíritu, pero terminé en la carne. ¿Por qué? Porque la visión, como le llama mucha gente, la visión se me fue corriendo, se me fue a otra parte. Entonces el apóstol Pedro, él quería apoyar a su Señor, él apoyaba a su Señor, él le hacía caso a su Señor. Y vino el Señor y dio la enseñanza, como lo mencioné anteriormente, y Pedro quiso darle otra visión, quiso llevarlo para otra parte. Entonces hay que tener cuidado con esas visiones. Muchos ministerios tienen visiones, muchos evangelistas, predicadores tienen visiones. Que no, es que nuestra misión, nuestra visión es hacer esto. ¿Y te lo ha dicho Dios o lo dices tú? ¿Y tu visión va con la palabra o estás dejando de lado la palabra? Y ese es el error que no hay que caer, amén. Seguimos leyendo el verso 35. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Imagínese esto. El Señor aclaró muy bien. Y a mí me gusta que el Señor sea claro, porque yo quiero aprender de Él, amén. Y muy bien lo dijo el Señor, no lo puedo decir mejor. Yo cuando leo esto, yo veo, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, si uno mismo trata de salvar su vida, es que mi visión es que no, si usted viene a todos los fines de semana a la iglesia, usted es salvo. Ahí usted se quiere salvar usted mismo, la va a perder la vida, porque no depende de Cristo ya. Está usted poniendo un evangelio, usted está poniendo su propia iglesia de no sé quién. Santo, aleluya. Amén. Señor, Pero el Señor dice, el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. ¿Quién es ese mí? Jesucristo. Amén. Y del evangelio. Amén, aleluya. Amén. Ese la salvará, bendito sea el Señor. Entonces vemos que el Señor es muy claro, no dice solo a mí, Él pone el evangelio también. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Eso es lo primero. Y las buenas nuevas de salvación, que incluye el nacer de nuevo claramente, ¿no? Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. amén, amén. Esa es parte del evangelio y muchas cosas más que están en el Nuevo Testamento, que lo primordial es la salvación. Hay que tener eso, a Cristo y el evangelio de Cristo, sus enseñanzas. Su doctrina, sí. Claro, la doctrina de Él. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, sí, mira, yo tengo a Cristo, pero tengo un evangelio un poquito diferente, un evangelio actualizado? El Señor nos está diciendo esto, porque, o si no, no hubiera dicho que por causa de mí y del evangelio, el evangelio que enseña Él no se parece a muchos que he escuchado y que se escuchan y que se van a escuchar, desgraciadamente, allá en el futuro. ¿Por qué? Porque muchos tienen sus visiones, sus ideas, sus metas. Y el Señor, si estuviera aquí para decirle, les diría lo que le dijo a Pedro. Amén. Les diría, apártate de mí, Satanás. Y nos miraría a nosotros, Santo. que tratamos de ser fiel a Él.
y nos miraría y como Él reprende Sí, Señor. y diría, el que quiere seguirme, niegues a sí mismo. En otra palabra, Él estaba diciendo a Pedro indirectamente, le está diciendo, Pedro, niégate a ti mismo, toma tu Aleluya. cruz y sígueme a mí, Señor, aleluya. no a tu idea, que tú tienes buena intención, pero no es la idea correcta. Amén. Tu deseo es bueno, pero tu proceso es malo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. En ningún momento le reprendió falta de amor, no. Porque Pedro sabemos que amaba a su Señor. Le preguntó, sabemos lo que pasa al final. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Si Pedro amaba al Señor, aunque, bueno, pasaron muchas cosas, pero Pedro amaba al Señor, eso es seguro, indudable. Pero cuando se trató de esto, su amor lo llevó a hacer algo o a pensar en algo incorrecto. Aleluya. Pero el Señor lo corrigió. Gloria Y eso es lo al Rey. bonito, que Dios nos corrige porque nos ama. Amén. Amén. Así es, Señor. Y seguimos leyendo para avanzar ya. Y dice en el verso 36, porque diciendo el Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, siguiendo en la idea de lo que habló Pedro, y si Pedro lo hace a su manera y lo hace así y lo hace asá y le va todo bien a Pedro como él quiso hacerlo, ¿de qué te sirve, Pedro, que tú quisiste que no muriera al final en la cruz Aleluya. para tenerme contigo? Y Cristo siendo eterno, Pedro muere y Cristo sigue porque Él es eterno. Y después, ¿dónde va el alma de Pedro? Si Cristo no derramó su sangre por él. ¿Qué pasó con Pedrito? Que él tanto que quería salvar al Señor, lo salvó, ok, digamos que lo salvó. ¿Y qué pasó después? Murió Pedro, murió su esposa, murió la suegra. Todo. ¿Y qué pasó? Se perdieron. ¿Y el Señor a qué vino aquí? Entonces el Señor dice, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Todo fuere tuyo a tu control y perdiere su alma. De nada sirve. Entonces, cuando vemos que hay gente que tiene esas falsas doctrinas, falso evangelio así a la ligera, que no ni siquiera son evangelio, pero le ponen evangelio, ¿de qué sirve si al final se va a perder tu alma? Tú eres Jesús. Te estás engañando un rato, Y los demás. te la crees, Sí. pero tú y todos los que te escuchan los estás arrastrando a la perdición. Y el apóstol Pedro, cuando el Señor dice eso, es porque el apóstol Pedro trató de o tuvo la idea de hacer las cosas un poco diferente del plan divino, A su manera. a su manera exactamente. Y el Señor entonces dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Bendito el Y la Rey, respuesta a aleluya. esto, porque hay uno dice, pero una pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué aprovechará? De nada. La respuesta, porque son preguntas retóricas, de nada le va a aprovechar. No es necesario que el Señor conteste, se entiende que eso es lo que está diciendo. Y seguimos al 37. Amén. Para ya ir terminando, dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, que no podemos hacer nada para tener la vida eterna aparte de Jesucristo. El único que a nosotros nos puede redimir el alma para ir a la presencia de Dios es Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Aleluya. Señor. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Con qué yo puedo hacer un arreglo, un acuerdo para poder ser salvo eternamente? Con nadie, amén, hermano, hermana. Yo le digo esto porque queremos predicar siempre la palabra del Señor y no queremos poner cargas de hombres y tampoco queremos que se quede con cargas de hombres, sino que sea libre en Cristo. Porque hay muchas religiones, muchas sectas, hay muchos evangelios, doctrinas, Amén, amén. y eso desgraciadamente le ha puesto mucho peso a mucha gente. Hay mucha gente que se siente culpable cuando no pueden ir al culto tal vez un fin de semana porque tenían que ayudar a un familiar. Se sienten mal, dicen, Dios mío, no fui al culto, ¿qué le voy a decir al hermano, al pastor, al líder, a mis padres espirituales? Y prefieren dejar de lado al familiar, decir, mira, te voy a ir a ayudar otro día, quédate ahí nomás, yo voy al culto. Claro, Dios es la prioridad, pero ¿a qué punto lo estamos haciendo? ¿Dónde el Señor enseña eso? ¿No enseña más bien que el buen samaritano, siendo samaritano, hizo el bien? Amén. Y el fariseo que iba tal vez al culto, no ayudó. Santo Jesús, aleluya. No ayudó, entonces, sí, el escriba, entonces, ¿de qué sirve? De nada sirve. Puede pasar un rabí y dejó ahí al hombre tirado, que lo asaltaron y le robaron. Y viene un samaritano y vino a nos da una enseñanza a nosotros.
Sí, exactamente, esa es la voluntad de Dios y nosotros como cristianos tenemos que ayudar al necesitado. Como cristianos, sí, tenemos que adorar a Dios. Dios tiene que ser nuestra prioridad, es verdad. Pero Dios no se trata solo de ir al culto. Dios se trata de el amor que tenemos también con nuestros prójimos. ¿Ah? Y cómo manifestamos eso al necesitado. De eso también es Dios, el amor que se manifiesta en nosotros. Y yo puedo decir, no, es que en mi mente como Pedro puedo decir, no, Señor, es que tú sabes, esa persona estaba necesitada, pero yo iba al culto porque, Señor, alguien va a venir a ayudarlo. Yo sé, oré por él, estaba tirado en el suelo, tenía frío y hambre, pero yo oré por él, Señor, para que del cielo envíes a los cuervos que le traigan comida, Señor, y abrigo, pero yo sigo al culto. Algunos van a decir, gloria a Dios, que siga al culto. Pero los que tienen el amor de Dios van a decir, tal vez llego un poco atrasado al culto, pero Dios me ve en todo lugar y lo estoy agradando antes de llegar a la iglesia. Lo estoy agradando afuera, amén. Antes de llegar al culto, yo ya estoy agradando y adorando a Dios, amando a mi prójimo. Entonces no tenemos que caer en error ni en carga de hombre. Ideas de hombres que si usted no hace esto, a Dios no le gusta. Veámoslo en la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué versículo está leyendo? ¿Me está leyendo un verso del Antiguo Testamento? ¿O algo que dice el Señor Jesús o los apóstoles? Muy importante, porque hay mucha gente, como le digo, con mucha carga. Hay unos que dicen, es que no puedo ser cristiano, es muy difícil para mí. Tal vez no es ser cristiano que es difícil. Hay luchas al ser cristiano, como veíamos. Tome su cruz. Pero hay algunos que dicen, ellos han tenido una mala experiencia pensando que es ser cristiano, pero en la realidad se fueron a meter a una secta y le decían esto y esto y lo otro y esto y lo otro. Ay, no, ¿cómo la hacen? No, yo no puedo ser cristiano. No, lo que usted no puede ser un sectario, gloria a Dios por eso, pero ser cristiano con la ayuda de Dios sí puede, y con la carga que Dios le da, que es ligera, también puede. Entonces, si alguien o usted ha dicho ser cristiano es difícil, me cuesta, es porque tal vez está llevando cargas de hombre. Tal vez hay un hombre o una mujer que le ha dado enseñanzas y usted se la echó al hombro y la está llevando. Y el Señor no quiere que usted lleve eso, porque en su palabra es bien clara. Y lo que usted tiene que cargar, lo que usted tiene que llevar, no es pesado, es ligero el yugo que nos da el Señor. Y para concluir, vamos a leer el 38. Y dice, porque el que se avergonzare de mí, hablando el Señor Jesucristo, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, siendo el mismo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea el Señor. Vemos aquí que el Señor Jesús, esto lo habló en el mismo momento que pasó lo de Pedro. Yo, como he hablado entre medio, no se sintió que fue todo de un solo, pero pasó todo en ese momento. El Señor habló, está ahí en el pasaje. Y a veces sí dicen de un verso a otro, pues pudieron pasar años, pero aquí claramente sabemos que fue en el mismo momento, porque si leemos después el capítulo 9, sigue hablando también les dijo, y siguió hablando también el Señor. Entonces sabemos que fue en ese rato. ¿Y por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras? Porque hay gente que no quiere hacer caso a lo que el Señor dice. Tal vez quieren demostrarse que son rudos, tal vez quieren ser cristianos, pero a su manera. Entonces, en otras palabras, se están avergonzando. Porque no es que a mí el Señor me manda a ser manso, me manda a ser humilde. El Señor a mí me manda a ser sincero. No, pero ¿cómo voy a andar siendo tan sincero? ¿Cómo voy a ser tan humilde? No, si somos hijos de Dios, mira, que no se te caiga tu corona, cuidado. Y claro, y la humildad, entonces ya te estás avergonzando de ser hijo de Dios. Si Dios te tiene en una situación y Dios te quiere bendecir, pero tú te quieres adelantar y te estás avergonzando de lo que tienes. La Biblia dice que hay que estar, en Hebreos 13 dice que hay que estar contento con lo que tenemos, los cristianos. Y yo me avergüenzo por lo que tengo, me avergüenzo por la bendición que Dios me ha dado, o como Cristo está obrando en mi vida. Digo, no, qué vergüenza, me reprendió, gloria a Dios, porque el Señor ahí dice, porque el que se avergonzare de mí, de Cristo, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como una alabanza que cantamos, ven a mi corazón, oh Cristo.
en alabanza que dice, hay un verso que dice que nosotros le decimos, Señor, ven a mi corazón. Pero un día Él nos va a decir a nosotros, y ahora tú ven a mí. Amén. ¿Por qué? Porque con Él vamos a morar. Amén. Pero aquí en la tierra Él mora en nosotros. Y un día nosotros moraremos con Él. Amén. Pero para hacer todo eso tenemos que recibir la palabra del Señor Jesucristo y no cometer el error que cometió el apóstol Pedro, que aclaro una vez más, fue un error que cometió, pero después, gloria a Dios, porque le sirvió al Señor hasta la muerte. Bendito sea el Señor. No es que quiera hablar mal del hermano Pedro, amén. Pero nos sirve de experiencia a nosotros. Sí, amén, aleluya. Y Pedro estaba en eso y el Señor lo reprendió. Y por lo que yo veo en la palabra, por lo que pasa después, Bendito Pedro Dios. entendió. Aleluya. Pedro entendió. Amén. Él lo entendió porque, bueno, sabemos que después Cristo muere y resucita y se le presenta a Pedro. Amén. Y a los discípulos. Y comen pescado. Amén. Para la gloria del Señor. Pero ahí Pedro entendió. Vio que no pudo cambiar eso. Y como para concluir, lo que quiero traer todo esto a memoria antes de orar. Sea Dios, Amén. aleluya. Lo que quiero tener en mente es y que usted tenga en mente es que tenemos que tener cuidado con las ideas que pueden venir a nuestra mente, Sí. que parecen de bien, que son de buen deseo, que pueden tener amor de Dios, pero lo estamos mezclando con ideas humanas. Sí. Es amor de Dios porque quiero bendecir a mi prójimo, pero tal vez Dios no me está guiando a hacer eso. Es como que yo le diera nueces a alguien que tiene hambre, pero no verifiqué si era alérgico a las nueces. Ah, amén. Pero yo digo, no, pero yo lo hice. Claro, pasan accidentes. Sí. Pasan accidentes. No vamos a ir con mucho rodeo. Hay accidentes, pero lo que quiero decir es que si Dios a mí me enseña algo claro en la palabra, no venga yo a tener una nueva revelación, un nuevo entendimiento. No es que es que esos cristianos siempre lo han interpretado así. Lo que Cristo quiso decir era esto y lo otro. Ajá, Oh, cuidado, porque el Señor te puede decir, apártate de mí, Satanás. Bendito Amén. Dios, aleluya. Así que vamos a orar para que podamos seguir al Señor Jesucristo como Él manda. Amén. Como Él quiere y que nos ayude a renovar nuestra mente y tener la mente de Cristo. Aleluya, Amén. Para poder gloria a pensar como Él quiere que nosotros pensemos. Para poder meditar como Él quiere que nosotros meditemos. Amén. Y que, como decía mi mamá anteriormente, no somos perfectos, no pretendemos ser perfectos tampoco. Tenemos errores, pero en esos errores que cometemos, que el Señor me libre, aunque sea por ahora, yo quiero avanzar y echar de lado cualquier idea humana, Dios, aleluya. cualquier objetivo o visión que podamos decir de hombre y que sea la visión de Dios. No quiero que el Señor venga y me diga, Emanuel, tú pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Bendito sea No Dios. quisiera eso, y los que amamos a Dios no quisiéramos eso tampoco. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que aman a Dios, que aman a sus familias y quieren que Dios obre en sus familias, en sus vidas, pero no podemos torcerle el brazo a Dios y decir, Señor, tú los conoces, tú harás la obra. ¿Será? Porque ese es el deseo de Dios, pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Tenemos un buen deseo, una buena voluntad, pero ¿cuál es el proceso? El proceso tal vez es el equivocado. Y por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Y ahora, como viene otro año, viene otra etapa para muchos, le queremos pedir al Señor que nos ayude a seguirlo a Él, a escuchar sus palabras de Él, a dejar de lado las palabras que no son mías o las palabras de alguien que tal vez me enseña, pero tal vez de su boca están saliendo errores doctrinales de Biblia, y yo con respeto y amor a esa persona igual rechazo esas ideas, ¿no? No rechazando a la persona porque es un alma que tiene que ser salva, Sí, amén. pero si una persona me enseña a mí y está equivocada, yo no estoy obligado a recibir eso. No. Si yo estuviera equivocado y he predicado 100 mensajes, si usted dice gloria a Dios por el hermano Emanuel, un joven y predica palabra, y un día me equivoco, usted no diga, bueno, la voy a aceptar. No, diga el hermano, siempre predicó bien, pero en este detallito se equivocó. Gloria a Dios, y verifíquelo con la palabra para ver si de verdad me equivoqué, ¿no? Pero después seguimos y vamos viendo, y ahora usted va evaluando. No es porque yo lo digo que automáticamente es bíblico. Yo le muestro con la palabra, pero es su deber como cristiano escudriñar las escrituras. Amén, Así que vamos a orar, lo digo por última vez, y vamos a orar. Le voy a dar la parte a mi papá para que
pueda orar y nos presente a todos nosotros y a los que están oyendo a poder pasar al próximo año 2021, que este es el último culto que hacemos este año 2020. Y primero Dios, si es su voluntad, vamos a estar presentes en el año 2021, el 3 de enero, que va a ser el próximo culto para la gloria del Señor, domingo a la 1 p.m. en vivo en la página Producciones Emanuel o en la página de mi mamá. Así que le voy a dar la parte a mi papá para que pueda orar por este mensaje y ayudarnos a seguir, a todos nosotros, que Dios nos ayude a seguir adelante. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos hemos gozado con el mensaje en este día. Hemos recibido la palabra del Señor. Amén, amados hermanos. Sabemos que nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón siempre de llevar bendición a través de la Escritura, la palabra del Señor. No somos esas personas como algunos toman siempre a Juan el Bautista como para cortar cabezas y maltratar a la gente, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero sí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, también le dijo que fuera un hombre fiel a la Escritura y le dijo que hiciera obra de evangelista, que predicara la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que redarguya, que exhorte y que enseñe doctrina con toda paciencia. Y ahí entra la palabra esa muchas veces de exhortación, reprende. Y esa palabra reprende a muchos no les gusta. Cuando si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que decir a la persona en lo que está mal. Pero la gente, como dice la misma Escritura o el mensaje que se trajo hoy, de que cuando se avergüenzan del Evangelio, de las palabras de mi Señor Jesucristo, dice, mira, ese hermano, hoy no, a mí me daría vergüenza, porque se avergüenzan del Evangelio. Si para eso está el Evangelio, para exhortar, para reprender, para doctrinar con toda paciencia. Y el que es de Cristo recibe la palabra de Dios, porque no somos bastardos, somos hijos. Y esa es la palabra del Señor que mi hijo predica. Le doy gracias a Dios porque mi hijo ha ido entendiendo la Escritura gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aquí damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar por nosotros, por ustedes, por todos los que estamos involucrados en este negocio de mi Padre, como Jesús le dijo a María. En los negocios de mi Padre me es menester estar. Y estamos en los negocios de nuestro Padre. Que se haga la voluntad de Él. Su voluntad, no la nuestra. Amén. Y que en el camino, mire, yo a veces de mi hijo he aprendido tantas cosas que Él me ha enseñado a mí, mi hijo. Pero no en la jerarquía como padre, yo soy el padre. No. Que hay cosas que Dios le da a todos los que tienen el Espíritu Santo. Si usted viene y me dice una palabra, como niño seré para recibirla porque es palabra de Dios. Pero también tenemos bien en los sentidos espirituales bien desarrollados para poder oler y discernir, saber cuando hay una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Amén. Que muchos tienen comezón de oír en este tiempo y es por eso que fácilmente cae la persona que no escudriña la Escritura. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas y nos dé la fuerza a ustedes y a nosotros para seguir adelante en medio de esta adversidad que el mundo se va acrecentando en todo lugar. Amén. La lucha viene cada día más recia, más fuerte, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos da de su savia, de su Espíritu Santo, de su amor. Oramos al Señor y me ayudan todos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra, por esta predicación, esta enseñanza que mi alma ha recibido, este refrigerio, Padre amado, para comprender, para entender, Dios mío, que esta es la palabra que sustenta mi alma. Esta palabra es la que me da garantía de vida eterna. Esta palabra es la que abre las puertas de los cielos para ir delante de ti con toda seguridad, reconociendo mis errores, reconociendo, oh Dios, las faltas que yo cometo delante de ti, de mis hermanos, de mi esposa y de mis hijos. Aquí estamos, Dios mío, delante de ti, Padre amado, reconociendo que el único perfecto eres tú y que tú nos enseñas que tú eres el más santo de los santos y que tú nos enseñas a caminar en esa santidad, en ese camino de perfección. Oh Padre, que siempre decimos como tu palabra enseña, oh Dios mío, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Oh Dios mío, mira a cada hermano que está en la pantalla, Dios mío, en esta hora, Padre, escuchando esta tu palabra, esta oración. Clamamos y pedimos, Dios mío, para que tu poder se perfeccione en su debilidad, que
que puedan entender que tú lo permites, Señor amado, para poder humillarnos, para poder reconocer, Dios mío, que sin ti no somos capaces, sin ti no podemos, Señor amado. Tú nos das la fuerza, oh Dios mío, tú nos guías con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y nos da ese espíritu, Dios mío, de templanza, de dominio propio, y para poder ser humildes delante de ti y reconocerte como el único y sabio Dios, el que tiene palabra de vida eterna. Yo pido, Dios mío, en este fin de año, Padre amado, que estamos a las puertas de terminarlo, Dios mío, que tú nos proveas esa vida, esa salud, Dios mío, a los que están al otro lado, Dios mío, en las pantallas, Dios mío, que tú des salud al que está enfermo, Padre amado. Clamamos y pedimos por tu voluntad perfecta, Padre amado, y tu voluntad perfecta, Dios mío, es que tú dices que tú eres el doctor de doctores. Tu palabra perfecta, tu voluntad perfecta es, Dios mío, que los que están en el cuerpo de Cristo estén sanos, Dios mío. Sabemos que este cuerpo se va deteriorando, sabemos que este cuerpo se va enfermando, pero tenemos un sanador, tenemos uno que dice que creamos a tu palabra, oh Dios mío, y clamamos por aquellos que están quebrantados de salud antes de llegar al fin de año, Padre, que tú les des la fuerza, Dios mío, al amado Dios, que tú saques de sus mentes, Padre amado, mentes que han sido turbadas, mente, Dios mío, que el enemigo le está hablando en este momento, Padre amado, oh Dios amado, como que ya no pueden, como que ya no son capaces, Dios amado, pero sí pueden, porque en Cristo Jesús sí pueden, Señor amado, y que todo pensamiento negativo en cada mente en esta hora, Padre, que viene de parte del enemigo, Padre, yo lo reprendo, yo lo echo fuera, Dios mío, porque son hijos tuyos, son hijas tuyas, se ha dado cita en este lugar, han tomado un tiempo, Dios mío, como dice tu palabra, los que son de Dios nos oyen, Dios mío, los que no son de Dios no nos van a oír, Señor amado, pero los que están escuchando en esta hora es porque son hijos tuyos, Padre amado. Aún tú tuviste misericordia de Cornelio antes que te conociera, Señor amado. Él hacía ofrenda, oh Dios mío, él oraba porque tenía temor de ti, amado. Tú le revelaste por medio de un ángel, Señor amado, y porque fueron tomadas Dios mío, sus limosnas que hacía, Dios mío, su oración llegó delante de ti, Padre, sin nacer ni del agua ni del Espíritu, pero tuvo un mensaje que lleva el apóstol Pedro para enseñarle que sin Cristo no podía entrar al reino de los cielos, porque tú miras a los que aún no son cristianos, pero también tienen aflicción en sus corazones, también tienen un clamor en sus corazones, también están pidiendo y creyendo en un Dios vivo, un Dios justo, un Dios que extiende su mano y hace misericordia. Hay muchos que no son cristianos, pero yo sé que esa oración de todo corazón, con humildad, cuando lo hacen, tú los escuchas, Señor amado, pero hay una puerta por la que tienen que entrar, que es Jesucristo. Hay una puerta por donde tienen que ir a la vida eterna, que es Jesucristo. Oh Padre, glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia, y los que no son tu pueblo, y a los que has de llamar, Señor, conforme tu evangelio, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, tú llamas y pueden venir a los pies de Cristo, Padre. Envuelve, Dios mío, esta oración en tu gracia, en tu misericordia. Alcanza corazones, Dios mío, que el regalo de este fin de año, Padre, sea la salvación de su alma. Oh Dios mío, el próximo año que vamos a comenzar, que tú nos sigas dando la gracia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, tomando tú el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, en este año 21, Dios mío, que se aproxima, Señor amado, para tu pueblo que está escuchando. Oh, mete de tu Espíritu Santo, Dios mío, en los corazones, en el alma, en el espíritu, Padre. Revienta cadena, Dios mío, en este año, Padre amado, que sea un año, aunque vengan las cosas difíciles, pero que sea en el espíritu, Padre, como andaban los Gálatas, Padre amado. Muchos comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, pero queremos, Señor amado, nosotros caminar en el espíritu, seguir en el espíritu, Padre, a pesar de nuestras debilidades. Es porque ahí tú nos enseñas, ¿no, Padre amado? En nuestras debilidades tú nos enseñas tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu bondad. Oh Dios mío, que cada día son derramadas, Señor amado. Mientras tenemos hálito de vida en esta tierra, Padre, tenemos esperanza. Para el que no te conoce, tiene esperanza de conocer la vida eterna, sentir el gozo de la salvación, sentir la liviandad cuando eres perdonado de toda tu carga, de todo tu pecado. No hay espíritu malo que pueda contra el poder del evangelio de Jesucristo. En esta hora, poder de poder, poder de poder, el poder del evangelio de Jesucristo sobre toda palabra de hombre. El poder de Jesucristo va por sobre todo poder, porque la palabra de Dios no vuelve tras vacía. Oh Dios mío, porque toda justicia del hombre es como trapo de inmundicia, pero la justicia en Cristo Jesús es la que venció el pecado de este mundo. Padre, engrandece tu nombre en este año que estamos terminando y el que ha de venir.
únenos, Señor, en el Espíritu para adorarte, Padre amado, a pesar de nuestras debilidades, para darte gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria. Hay poder en el nombre de Jesucristo, amados hermanos. Así finalizamos en este momento, dándole gracias a Dios por todo lo que nos permite en este día. Y sé que vamos a tener, bueno, mi esposa con mi hijo están haciendo los cultos los días miércoles, pero bueno, no es culto, pero es, sí, comparten un poquito los días miércoles. Alabanza y cantan un poquito para el Señor, así que los miércoles ellos van a estar esperando que usted se sintonice para seguir adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que ese es el deseo de nuestro corazón día a día, glorificar el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así, ¿hay algo más que ajustar? Nada más. Entonces quedamos a la misma hora, una hora, a la hora del este. El próximo domingo tenemos este devocional. Y este miércoles, también vamos a transmitir. Sí, este miércoles también van a estar transmitiendo, ¿ok? Amén. Que el Señor me los bendiga. ¿Qué hora va a ser eso el miércoles más o menos? Siempre como entre 7 y 8 de la hora del este. Como 7 y 8 horas del este. Amén. Amén. Ahí vamos a estar. Que el Señor me los bendiga. Dios les bendiga. Amén.